Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de este podcast que hemos decidido llamar El Manual del CEO Fiscal. Yo soy Gustavo Valencia, socio fundador de Gaps y Asociados. Y como sabemos, en este podcast hablamos sobre temas fiscales, información financiera, con el objetivo de que socios, dueños de negocio, directores generales, directores financieros, tomen decisiones en relación al desarrollo de su negocio con mayor información. El día de hoy queremos hablar sobre el tema de el ISR que paga tu empresa. ¿Sabes por qué se genera ese monto o ese impuesto? Bien, pues quédate porque en este episodio vamos a hablar de ello. Es importante comentar que en el episodio anterior hablamos sobre las deducciones y es información clave para poder comprender el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Comenzamos. Quiero dejarte esta idea en relación a las deducciones, porque en el desarrollo o en la operación aquí en el despacho he observado que casi la mayoría de los socios de negocio piensan de la siguiente manera. Es decir, que con el hecho de tener una deducción o una factura, vamos a disminuir el monto del pago de los impuestos. Pero aquí viene la diferencia si tomamos una decisión bien sustentada, y hago énfasis en este término de sustentado porque el hecho de decidir de una manera sustentada puede generar que el patrimonio de mi empresa se encuentre bien respaldado. Más allá de las decisiones, es con qué justifico, cómo acredito, cómo pruebo que lo que estoy diciendo realmente sucedió, y por eso es que tomé las decisiones que haya tenido que tomar con el objetivo de que mi negocio siguiera operando. Entonces, este tema de las deducciones las quiero traer al terreno del ISR porque cuando hablamos de impuestos y como es algo muy técnico, normalmente genera muchas dudas entre los empresarios. Esto quiere decir que, aunque vamos a hablar de impuestos, no te voy a decir cómo tienes que calcularlo, sino que vamos a hablar de una manera o de una óptica distinta para poder comprender más a profundidad, más allá de los números, qué es el ISR. Y por eso te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Sabes qué porcentaje de ISR está pagando tu empresa? Y todavía más importante aún, ¿sabes por qué está pagando ese porcentaje? Preguntarle a tu contador cuánto pagaste de ISR es importante, pero preguntarle por qué estás pagando eso es una conversación todavía más importante, porque realmente una cifra en términos monetarios realmente no te dice nada. Y la forma en que hoy día la autoridad está fiscalizando es de una manera que va más allá de cuánto monto. Por eso te invito a que imagines dos empresas de la misma industria. Venden cantidades similares, tienen una estructura muy parecida y atienden en mercados muy similares. Pero una de ellas presenta una carga de ISR distinta a la otra. ¿Esto qué quiere decir? O la pregunta es, ¿alguna de las dos está haciendo algo mal? La respuesta es no. Pero sí existe una pregunta que vale la pena responder. ¿Por qué existe esa diferencia de montos o de tasas que están pagando estas empresas? Entonces es aquí donde quiero dejar una idea, porque un impuesto sin contexto es solamente un número. Y un impuesto explicado se convierte en información para la dirección. Aquí quiero aclararte que no existe una tasa mágica de ISR. Es decir, que cuando hablamos de tasas efectivas de ISR, no quiere decir que sea una tasa mágica que todas las industrias deban pagar, porque las empresas son totalmente diferentes.
tienen márgenes distintos, modelos de negocios diferentes, estructuras financieras diferentes también, inversiones diferentes, pérdidas fiscales distintas, deducciones y temporalidades también distintas. Y de esa manera muchas otras más circunstancias que impactan directamente en el resultado u utilidad de la empresa. Por eso el error sería decir, mi industria paga determinado porcentaje, entonces yo tengo que pagar ese mismo por ciento. Por eso yo tengo que pagar exactamente lo mismo. No, la comparación no debe utilizarse como una línea recta. Debería de utilizarse como una señal para hacerse determinadas preguntas. El error es no saber explicar por qué tu empresa está pagando de manera diferente. Y ese es el punto central de este episodio. Un CEO fiscal no busca que su empresa se parezca artificialmente a una estadística. Busca entender su propia realidad. En México existe una tasa legal de impuesto para las personas morales. Pero una cosa es la tasa establecida en la ley y otra conversación muy distinta es analizar el impuesto causado y la realidad económica de mi empresa. Es ahí donde aparece un indicador útil o que puede resultar atractivo para el director general. Y es ahí donde entra el tema de la tasa efectiva. No quiero convertir este episodio en una clase de matemáticas fiscales. Aquí lo importante es entender el concepto. La tasa efectiva de ISR busca ayudarnos a observar qué carga de ISR está representando realmente el impuesto respecto de una base económicamente determinada y bajo una metodología consistente. Y es ahí donde podemos comenzar a comparar periodos. ¿Qué ocurrió este año? ¿Qué pasó el año anterior? ¿Por qué cambió? Si eres dueño de una empresa, sabes cuánto vendiste, cuánto tienes en bancos y cuánto deben tus clientes. También deberías de conocer tu tasa efectiva de ISR y entender qué es lo que la está motivando. No necesitas calcularla personalmente, pero sí deberías de pedirle a tu equipo financiero o fiscal que te la explique. El CEO no debería calcular impuestos, pero necesita entender qué está provocando ese resultado. Para ejemplificar, quiero que te imagines que tu empresa trae un comportamiento, es decir, año con año viene pagando un ritmo de impuestos. Y de pronto la tasa efectiva cambia. ¿Qué ocurrió? Quizás aumentaron inversiones, hubo un cambio en el margen de utilidad, existían pérdidas que no habían aplicado, cambiaron su estructura de costos, o hubieron operaciones extraordinarias o operaciones atípicas. O quizás exista una inconsistencia que todavía aún no has identificado. El indicador por sí mismo no te dará la respuesta, pero sí puede ayudar a formularte la pregunta. Por eso los buenos indicadores no te dicen qué pensar, te dicen dónde debes empezar a preguntar. Y eso es exactamente lo que debe hacer el tablero de dirección, no llenar al CEO de números. Hay que ayudarlo a detectar posibles desviaciones. Una variación no necesariamente representa un problema, pero una variación que nadie puede explicar sí merece la atención. Ahora quiero hablar de algo especialmente importante. Cuando una empresa conoce referencias fiscales de su sector, la empresa puede cometer un error muy importante, y es el de intentar mover sus números para parecerse a su industria. Y ese no es el objetivo, porque una referencia sirve para comparar, no para manipular decisiones. Por eso, si tu empresa tiene una razón económica, contable y fiscal válida que explique esa diferencia, entonces lo importante es poder demostrarla. Nunca manipules tu empresa para parecerse a una estadística. Adminístrala para que sus números puedan explicarse. Esa diferencia es fundamental, porque una estrategia fiscal seria
no consiste en fabricar un resultado. Consiste en comprender las consecuencias fiscales de decisiones empresariales reales. Esto quiere decir que la congruencia vale más que parecerse a un simple promedio. Ahora bien, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de vigilancia profunda? Muchísimo realmente. En el episodio número 5 hablamos de que la autoridad dispone de información que puede utilizar para identificar comportamientos y diferencia que ameriten una aclaración. Por eso la empresa debería de utilizar su propia información para conocerse y así poder explicar. O sea que no deberíamos de esperar a que un tercero nos diga: tus números cambiaron en este año. Es decir, que la dirección debería de saberlo mucho antes. Si existe una variación importante en tus impuestos, lo ideal es que tú lo sepas antes de que alguien te lo pregunte. Eso es prevención. No adivinar qué es lo que te va a preguntar la autoridad. No pagar impuestos únicamente por miedo. O en su caso, buscar una cifra artificial. Lo más importante es entender nuestros números antes de tomar alguna decisión. La prevención fiscal comienza cuando yo como director conozco mis números mucho mejor antes de que un tercero me los pregunte. Por eso es que llegamos a una pregunta central. ¿Qué haría un CEO fiscal? En mi caso, yo no le pediría al departamento de contabilidad o fiscal que me dijera cuánto voy a pagar de impuestos este mes o este año. Le pediría un pequeño tablero, porque lo más importante es conocer cuál es nuestra carga efectiva de ISR bajo una metodología definida, cómo se compara esta información respecto de ejercicios anteriores, qué factores explican las principales variaciones, qué operaciones extraordinarias afectaron el resultado. ¿Existe alguna diferencia que debiéramos analizar antes de entregar información? ¿O en su caso tomar alguna decisión? Y cuando nos resulte útil, comparar cómo se comporta nuestra empresa frente a referencias razonables del sector. Pero cuidado, porque no quiero que mi equipo me diga: estamos pagando por arriba o por debajo de lo que la industria está pagando. Quiero que mi equipo me diga: estas son las diferencias y estas son las razones que las explican. Y es ahí donde un dato se convierte en inteligencia para la dirección de mi negocio. Por eso en tu próxima reunión con tu contador, no preguntes solamente cuánto ISR voy a pagar este mes. Pregúntale cuáles son las 3 razones que explican el monto que estás pagando de impuesto. Las respuestas pueden enseñarte muchísimo sobre tu empresa. Y antes de terminar este episodio, te quiero dejar este check ejecutivo del manual del CEO fiscal y pregúntale a tu equipo: ¿conocemos nuestra tasa efectiva de ISR bajo una metodología consistente? ¿La comparamos contra nuestros ejercicios anteriores? ¿Podemos explicar las variaciones importantes? ¿Identificamos operaciones extraordinarias en este ejercicio? ¿Existe congruencia entre nuestros impuestos y la realidad económica de nuestro negocio? Cuando usamos referencias externas, ¿las utilizamos para analizar y no como meta artificial? ¿Dirección recibe esta información antes de que exista un problema? Si puedes responder afirmativamente a estas preguntas, probablemente estás dejando de administrar únicamente impuestos. Estás comenzando a administrar información. Pagar más ISR no necesariamente significa que estés haciendo algo mal. Pagar menos también no necesariamente significa que estés haciendo algo bien. El verdadero riesgo es no entender por qué estás pagando esa cantidad de impuestos. Y ese es el mensaje que quiero dejarte hoy. Y quiero dejarte 3 preguntas para tu próxima reunión. ¿Cuál ha sido la tasa efectiva? ¿Cuál ha sido la tasa efectiva de ISR que ha pagado nuestra empresa
en los últimos ejercicios bajo la misma metodología? Segunda, ¿qué decisiones empresariales explican las variaciones más importantes? Y la tercera, si mañana alguien nos preguntara por qué cambió nuestra carga fiscal, ¿podríamos responder con información? ¿O en su caso tendríamos que comenzar a integrarla? Porque los impuestos también cuentan historias y entonces la pregunta es saber si la dirección conoce esa historia. También te quiero dejar una frase de impacto porque un CEO fiscal no busca pagar el porcentaje correcto de comparación, busca entender, explicar y sustentar por qué su empresa paga lo que paga en términos de impuestos. Gracias por acompañarme a un episodio más del Manual del CEO Fiscal. Yo soy Gustavo Valencia, socio fundador de GAPS y Asociados. Si este episodio te hizo pensar en analizar cómo tu empresa está pagando sus impuestos, te pido que por favor lo compartas con tu director financiero, con tu contador o con otro empresario al que esta conversación pueda ayudarle. En tu próxima reunión financiera intenta cambiar una pregunta. En lugar de preguntar únicamente ¿cuánto vamos a pagar?, pregunta también ¿por qué estamos pagando esto? Porque cuando dirección comienza a hacer mejores preguntas, la calidad de las decisiones también cambia. Y recuerda que los impuestos solo son una consecuencia. Las decisiones empresariales son la verdadera causa. Nos escuchamos en un próximo episodio.